Buenos días televidentes, sean todos bienvenidos a nuestro noticiero de Derecho Privado UNAV. Hoy 24 de octubre de 2019, informamos acerca de un reciente e interesante caso sobre derechos y deberes de indemnidad en Colombia, pues conforme al fallo de casación de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre del 2016, la Sala Civil casa un cuestionado caso de responsabilidad civil extracontractual. Para explicar el caso nuestra compañera Laura Gómez. Así es, Alejandra, la Corte ha decidido un fallo que ha causado revuelo entre los juristas y expertos del derecho privado en nuestro país. La Corte sustituyó una sentencia judicial de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, debido a que este órgano no tuvo en cuenta el material probatorio aportado por las partes y no endilgó responsabilidades pese a las claras manifestaciones testimoniales, así como documentos e historia clínica que pretendía demostrar el tratamiento negligente de quien fue víctima, una mujer de 40 años, quien fallece luego de 15 días de agonía hospitalaria de una apendicitis aguda, desembocada en una peritonitis crónica, ocasionada por un tardío diagnóstico y cirugías que buscaban curar la apendicitis, que aceleraron la sepsis. Con el relato de mi compañera Laura, la Corte revocó el fallo del tribunal, por varias razones que fueron inculcadas en los 3 cargos de casación propuesto por la familia de la mujer. Los hechos evidencian, según lo relatado en la sentencia del órgano de cierre, que la mujer había acudido a la clínica Las Vegas en Antioquia, un 29 de mayo de 2002, quien presentaba ya 6 horas de intenso dolor abdominal, quien fue atendida por una médica, quien relacionó el caso con menorrea y cólicos menstruales, lo cual fue tratado con calmantes, sin tratamiento antibiótico. Al día siguiente la paciente acude de nuevo al mismo centro clínico, donde una funcionaria le indica otra vez usted por acá, haciendo ver como una molestia que la mujer acudiera de nuevo al centro médico ya que su salud no mejoraba y sus dolores continuaban, recibiendo atención esta vez de un médico, el cual no deriva su molestia de un problema intestinal sino que configura la continuidad del tratamiento errado. Así sucedió varios días, hasta que fue hospitalizada y operada de emergencia debido a que su apendicitis se había convertido en una peritonitis y un médico logra al fin atinar con el diagnóstico casi una semana después de haberse acercado por primera vez, pero el calvario aún no terminaba, a pesar de la ya clara evidencia de falta de atención médica. A la mujer se le da de alta, estando con graves síntomas de salud, requiriendo atención, con fiebre y taquicardia. Aunado a la anterior, la EPS Comebalta condiciona al esposo de la mujer para que fuera él quien consiguiera los medicamentos antibióticos y para que él por su cuenta transportara a la mujer, cuando ya en ese estado tan delicado que no podía moverse y requería de hospitalización. Al finalizar la semana, la mujer empeora, con fuertes vómitos, calambres en las piernas e intensos dolores abdominales. La mujer muere luego de 15 días de hospitalización de shock hipovolémico y séptico, debido al tardío tratamiento de una apendicitis aguda no tratada, desembocando en peritonitis. Se evidenció que las 5 o 6 cirugías que le realizaron para curarle la peritonitis, ocasionaron el efecto contrario, acentuaron los síntomas y debilitaron aún más su abatido cuerpo, puesto que estas enfermedades son muy debilitantes pues consta de vómitos fuertes, dolores inmovilizantes, sumado a la debilidad general y a los síntomas del malestar general. Continuando con el relato, la familia decide demandar a la clínica por negligencia médica. Conforme a lo ya relatado por Laura, se evidenció también que los exámenes médicos que se realizaron demostraron claramente la existencia de una apendicitis, que hubieron múltiples estudios que daban claros ejemplos de eso, como el hecho de la cantidad de necrófilos de sus exámenes o los síntomas evidentes de sus deposiciones, así como los dolores abdominales, síntomas que cualquier médico general sería capaz de relacionar con una apendicitis. La familia demanda ante un juez de descongestión,
que no encuentra responsabilidad ya que a su parecer no existía nexo causal, tampoco encontró evidencia de negligencia, porque según él, los funcionarios médicos habían realizado todo al alcance de la lex artis, y que la muerte de la paciente no se derivó de un mal diagnóstico sino a otras circunstancias particulares y exclusivas de la paciente, que la hacían susceptible a formar tribas en sus vísceras. Frente a este estupefacto fallo, deciden apelar. Como consecuencia, el Tribunal Superior de Medellín, al analizar el caso, no encuentra elementos de responsabilidad, no tiene en cuenta los argumentos testimoniales, sino que los usa como si fuera objeto de defensa de la clínica, falla obviando los hechos e ignorando las pruebas presentadas como los exámenes de laboratorio o las múltiples cirugías realizadas que fueron devastadoras, en contra de la familia. Al ver que, ni el ACUO, ni el AQUEM, tuvieron en cuenta las pruebas, la familia de la víctima decida imponer un recurso de casación al fallo del tribunal por violación indirecta de la ley, el cual dividieron en 3 partes, pero que aunque hacen referencia a diferentes situaciones, las 3 buscan el mismo cargo. Así la Corte, halla la razón en lo acontecido, falla en contra de la clínica y de la EPS, sustituyendo el fallo por uno nuevo, en el cual la Corte reconoce a la familia y sus razones y casa a favor de ellos, ordenando el pago de perjuicios patrimoniales a los familiares por alrededor de casi 500 millones de pesos. Este fallo es muy interesante, porque la Corte nos habla de una nueva forma de responsabilidad civil, que denomina como error de negligencia, que la Corte define como el que se origina cuando se quiebran, por el agente causante del error, los criterios y niveles exigibles y esperables de conducta profesional sanitaria, y que, además, como consecuencia del cual se produce o ha existido el riesgo de que se produzca en el paciente un efecto lesivo y perjudicial. El hecho de que la medicina sea, aún en nuestros días de gran progreso tecnológico, más un arte que una ciencia dura como, por ejemplo, la matemática, la física, la química, y que, debido al factor relacional propio de cada enfermo, no pueda predecirse un resultado exacto del tratamiento prescrito para curar una enfermedad o dolencia, no significa que el error, dentro del contexto sanitario en que nos movemos, sea permisible ni tolerable. Muy al contrario, la propia inexactitud e impredecibilidad de las ciencias médicas cuales exigen el agotamiento, la extenuación de la diligencia, de la actividad personal y de la prestación de todos los medios de diagnóstico y tratamiento disponibles, precisamente, con el fin de reducir al mínimo posible y tolerable ese margen de inseguridad sobre los resultados. Se colige de lo anterior, que la Corte también examina, que no fue un solo funcionario quien estuvo al tanto de la mujer, con síntomas claros de apendicitis, sino que fueron múltiples funcionarios quienes poseen relaciones de trabajo, además de cohabitar el mismo sitio donde trabajan, y que a pesar de ello ninguno le interesó el bienestar de la paciente, y no se realizaron los exámenes para esclarecer el diagnóstico. Problema jurídico. Son responsables civilmente los funcionarios de salud, quien, por su actuar, ocasionen un error negligente y este se derive en un perjuicio a una persona. Sí, son responsables, porque la salud es un misterio, pero las ciencias médicas buscan revelar esos enigmas, y para ello los funcionarios de la salud, se les exige cumplir con unos protocolos propios de la medicina, además del deber moral de tener la salud de las personas en sus manos, quienes confían en esos funcionarios, para salvaguardar su salud, por lo cual se les exige aún más cuando los galenos actúan omisivamente, son indiferentes a la situación real del paciente, o deciden no indagar más profundamente, poniendo en peligro, como en el presente caso ocurrió, con la vida de la paciente. A los funcionarios de la salud se le exige esclarecer el diagnóstico, además de relacionar los estudios y exámenes que hagan a los pacientes, para garantizar la vida de los mismos. Por tanto, cuando se actúa omisivamente y no se le da la atención adecuada a las personas, ocurren situaciones donde una apendicitis posiblemente tratable, solo se descubre cuando ya es demasiado evidente para cualquier mortal. Esperamos haya sido interesante el presente caso. El video fue realizado por Alejandra Martínez y Laura Gómez, para el curso de Derecho Privado Preparatorio 2019. Muchas gracias por su atención.